Una en punto de la tarde de hoy, martes 19 de octubre del 2021, fecha en la cual se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Por eso es que tenemos estos listones rosados que nos recuerdan que todavía hay un trabajo pendiente que se tiene que hacer. Y ese justamente es el tema del día de hoy, cáncer de mama. ¿Cuál es la prevalencia en nuestro país? ¿Por qué es que según la Organización Mundial para la Salud se registran cada año 152.000 nuevos casos en mujeres? Hoy vamos a hablar de esa problemática y así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. ¿Cuáles son los exámenes a los cuales las mujeres deberíamos de someternos todos los años para prevenir el cáncer de mama? Si esta patología, esta enfermedad, este tipo de neoplasia o cáncer solamente afecta a las mujeres, también a los varones. Bueno, todo eso lo va a responder un especialista que nos visita el día de hoy. Antes veamos una nota para empezar ya de lleno con sus preguntas. El 60% de los casos de cáncer en el Perú se presentan en la mujer. En la actualidad, el cáncer de mama es la primera causa de muerte en la mujer peruana, según el último reporte del Global Cancer Data en el 2018. Las estadísticas también indican que aproximadamente 1.800 mujeres mueren cada año a raíz de esta enfermedad. Según el MINSA, el 40% de los casos de cáncer de mama diagnosticados en el INEM están en etapa avanzada. Y esto disminuye definitivamente las posibilidades de curación porque la mayoría de los casos pueden ya estar desarrollando metástasis. Cada año se presentan 1.400 casos nuevos de este tipo de cáncer, siendo el 54% de mujeres en edades de entre 40 y 59 años. El INEM menciona que la detección tardía de este mal se debe a la casi cultura nula de prevención en nuestra población. Y es que acuden al especialista solo cuando presentan síntomas que causan molestias en la salud, y es porque el cáncer avanzado de mama se manifiesta particularmente cuando el tumor mide más de 5 centímetros y hay ya un compromiso axilar o de la piel. A esto se le denomina estadio 3 de la enfermedad. Además, también llegan pacientes en estadio 4, que es cuando el tumor se ha diseminado a otros órganos como huesos, pulmones, hígado y otros. Entre los factores de riesgo que pueden llevar a la aparición de cáncer de mama están los antecedentes de familiares directos con esta patología. También no tener hijos hasta los 35 años, no dar de lactar, usar hormonas por muchos años, tener lesiones premalignas como biopsias con hiperplasias atípicas, tener una menarquía temprana o una menopausia muy tardía. También podemos incluir la obesidad, el sedentarismo, así como el consumo de tabaco y el alcohol en exceso. Por esta razón, amigos de Cuerpo Médico, nuestras entidades de la salud recomiendan que una mujer a partir de los 40 años no deje de realizarse los chequeos preventivos, así como la mamografía de manera anual. Recuerden siempre que la prevención es sinónimo de salud. Muchísimas gracias. Así es, específicamente la prevención podría incluso salvarnos la vida. Vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver sus consultas. Estamos acompañados del doctor Mauricio León, usted ya lo conoce, nuestro invitado de hace varios programas también atrás, él es jefe de la unidad de mastología en la clínica Ricardo Palma, director de la Liga contra el Cáncer y director médico del Centro Detector del Cáncer. Doctor León, qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Hola Jennifer, ¿cómo estás? El gusto es mío. Y bueno, hoy es un día bastante importante porque de alguna manera centramos nuevamente nuestra atención, a decir verdad, todo el mes de octubre sobre el tema del cáncer de mama, una neoplasia que lamentablemente sigue cobrando vida de mujeres, no solamente en el Perú, sino en el mundo entero. Así es, 5 mujeres en el Perú mueren de esta enfermedad. Cada 5 horas muere una mujer peruana, cuando no debe morir ninguna porque es un cáncer totalmente prevenible. Hoy día, 19 de octubre, es el Día Mundial contra este cáncer y estamos además en la Semana Perú contra el Cáncer. Esta semana tenemos una semana especial en el INEM, sobre todo en neoplásicas, donde nos ayuda a sensibilizar sobre esta enfermedad que es la segunda causa de muerte en nuestro país. Perfecto, doctor León. ¿Qué le parece si ya empezamos con las preguntas? Tenemos a Gina desde Cercado de Lima. Gina, gracias por llamar. Te escucha el doctor León. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bueno, 2 preguntas. Uno, saber si el cáncer es hereditario, ya es hereditario, y cuál es la edad más temprana que le puede salir a una mujer el cáncer. Perfecto, muy buenas preguntas. Muy buenas preguntas. El cáncer de mama es hereditario solo en el 10% de sus casos.
Entonces el 90% no tiene que ver con los genes, tiene que ver más bien con estilos de vida. Si la persona no hace ejercicio, está gordita, fuma, toma todos los fines de semana, entonces puede al final terminar con cáncer. Al margen del factor genético. Al margen. 10% del cáncer de mama es genético, ya se conocen las mutaciones en 2 genes muy conocidos, que si son más conocidos todavía la actriz Angelina Jolie, la ex esposa de Brad Pitt, claro. Se llaman los BRCA1 y el BRCA2. Se conocen ya las mutaciones de estos 2 genes y una vez que se identifiquen estas mutaciones, entonces la paciente tiene altísima probabilidad de tener cáncer de mama. Pero eso solo en el 10% de la gente. ¿Quién se hace ese examen? Ya se hace en el Perú, se hace generalmente en las mujeres que tienen muchos familiares con cáncer de mama o de ovario. Si tienes 2 o más familiares de cáncer de mama o de ovario o un antecedente en la familia de cáncer de mama en varón, tienen que hacerse ese estudio que se hace en saliva. Lo malo que es un poco costoso los exámenes genéticos, demora un mes en salir el resultado y si se identifican las mutaciones, entonces hay que actuar antes de que aparezca el cáncer. El 90% del cáncer se da por estilos de vida. Y la otra pregunta, ¿a qué edad? El promedio de edad es a los 56 años en el Perú, es después de los 50 años, pero eso no quiere decir que a las mujeres jóvenes no les dé cáncer. ¿Desde cuándo uno debería empezar a hacerse la autoexploración? El autoexamen o la autoexploración es a partir de los 20 años, una vez al mes, para que la mujer conozca cómo son sus mamas y al aparecer algo raro o anormal, vaya al médico. Eso sobre todo funciona en países como el Perú. Es importantísimo manejar este tema de autoexamen porque la gente no tiene cultura de prevención. Entonces, no va a esperar que tenga un tumor muy grande para ir al médico porque mientras más grande es el cáncer, peor es la sobrevida. La gente vive menos con tratamientos más costosos y más largos y más mutilantes. Mientras más yo conozca mis senos, mi mama, yo voy a poder determinar al principio qué es lo que está ocurriendo. Claro, y mejor que eso, el examen clínico. A partir de los 30 años, una vez al año tienes que ir al médico. En el caso de las mamas, el mastólogo, un cirujano oncólogo experto en mamas, y en otras provincias donde no hay muchos mastólogos, entonces un ginecólogo también o un médico familiar. Esa es tarea del Estado ahora, entonces, enseñar a los médicos en provincias, si no son especialistas, a saber detectar y diagnosticar un cáncer de mama. Y después, la tercera cosa es, a partir de los 40 años, todas las mujeres que nos miran tienen que hacerse una mamografía una vez al año. Eso les puede salvar la vida. Y ha salvado las vidas en todo el mundo. En países desarrollados como Suiza o Estados Unidos, tienen mucho mejor sobrevida que en Perú, porque la gente ahí tiene cultura de prevención. Acá, lamentablemente, no. La mamografía no pasa ni el 10% de las mujeres que a nivel del país. Que les toca, perfecto. 20 años la autoexploración, 30 años el examen de mamas y 40 años por ley su mamografía. Vamos a seguir diciéndolo esto a lo largo del programa. Vamos ahora hasta San Martín de Porres. Sofía, ¿cuál es tu pregunta? Doctor, buenas tardes. Mire, yo tengo 44 años, tengo mamas fibroquísticas. ¿Se puede convertir en cáncer de mama? Muy buena pregunta. El tumor más frecuente en la mama, tumor es toda bolita. Si la bolita tiene menos de 2 centímetros se llama nódulo. Si tiene más de 2 centímetros se llama tumor. Y puede ser líquido, mixto o sólido. Los líquidos que son como globitos de agua que se llaman quistes no tienen nada que ver con el cáncer. Es un problema hormonal que generalmente se da en la mujer como Sofía entre 40 y 50 años, sobre todo 44, 45, 46 años, y duele. Entonces, cuando duele, siempre decimos a los oncólogos, no te preocupes que no es cáncer, es un quiste que no tiene nada que ver con el cáncer de mama. ¿Y qué es lo que ocurre con este quistecito? ¿Se puede extirpar? No, nunca se opera, solamente la posibilidad cuando un quiste se opera es muy raro. Cuando tiene una lesión sólida dentro del quiste, sí, porque hay un carcinoma que se llama intraquístico, que es muy raro, pero aparece. O cuando uno punza un quiste por dolor y queda masa residual o repite, también es una indicación para operarlo, pero generalmente el 99% de los quistes no se opera. Es algo hormonal, se deja ahí, se puede dar analgésicos y si es muy grande, se punza el quiste y punto, y se acabó, ¿no? Entonces, en el caso de Sofía solamente... No es cáncer, y que está cumpla todo con bien. Sus chequeos preventivos. Exacto, ella tiene 44 años, su mamografía y su ecografía complementada en esa edad funciona mucho antes de los 50 años, una vez por año. Perfecto, ahí está entonces la respuesta. Vamos hasta Villa El Salvador. Lisbeth, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Bueno, buenas tardes, doctor. Yo hace como 2 años tenía así como unos pequeños dolorcitos y me toqué si tenía pequeños bultitos. Tengo 31 años. Y me hice la ecografía, todo, me salió que tenía BRCA2, que eran como fibroadenomas, me dijo el doctor. El año pasado también me hice y como que tenía en una mama y luego también tengo en la otra mama. Pero me dijo que solamente tenía que hacerme los monitoreos, que no me preocupe. No sé si en realidad debo de preocuparme. Me dio tratamiento con vitamina E, me dio vitamina E.
Bueno, nada más. Y bueno, actualmente yo tengo 32 años, soy casada y no tengo hijos. Entonces quería saber si debo de preocuparme o no. Eso deseaba saber. Muy bien. Muchas gracias, Lisbeth. Gracias, Lisbeth, por tu pregunta. No, no te preocupes, el BIRATS 2 es una lesión benigna. Para que la gente sepa, el BIRATS es las siglas de Breast Imaging Report and Data System. Es una clasificación del examen radiológico de mama, que puede ser la mamografía, la ecografía o la resonancia magnética, y su posibilidad que te dé cáncer. BIRATS 0 es cuando no se sabe lo que es y necesitas un estudio adicional. 1 es normal, 2 benigno, 3 probablemente benigno, 4 probablemente maligno, 5 maligno y 6 con biopsia positiva de cáncer. Si te han dicho 2 es que es benigno, entonces no te preocupes y es un control en un año. El fibroadenoma es el tumor sólido más frecuente de tu edad. Así que tranquila, eso no se opera, excepto tenga más de 2.5 centímetros de tamaño, y habría que hacer otra cosa. No creo que tenga ese tamaño según lo que le han dicho, y tranquila, ¿no? No pasa nada. Perfecto, doctor. León, justo para cerrar algunos mitos, ¿el uso del teléfono celular, guardarlo en la cartera y tenerlo debajo de la axila, genera cáncer? Muy buena pregunta. Esa es una radiación de baja frecuencia que no genera cáncer, no está demostrado en ninguna parte del mundo, pero lo que sí se recomienda es no exagerar, sobre todo en niños hasta los 9 años, la pared del cráneo es más delgada y si están horas de horas con su celular, esa radiación podría en un momento a futuro hacer un problema de tumores cerebrales, etcétera, pero no está demostrado. Entonces la gente usa su celular con tranquilidad, que no pasa nada, pero siempre el exceso es malo, así que úselo con prudencia, ¿no? Y si va a estar mucho tiempo, con su speaker o con su altavoz y no pegado a la oreja, ¿no? Perfecto. El uso de desodorantes y el uso de horno microondas y el consumo de edulcorante, ¿generan cáncer de mama? Buena pregunta. El microondas es también una onda de baja frecuencia y no genera cáncer. ¿Ok? Pero de todas maneras, cuando uno usa microondas, generalmente no ponerse al frente del microondas donde pueden pasar horas, pero es de baja frecuencia. Las ondas de radiación de alta frecuencia son, por ejemplo, los rayos X, la tomografía, lo que se usa indicado bajo prescripción médica. Las ondas de baja frecuencia no necesitan prescripción médica y no pasa nada, pero nunca exagerar de eso. El desodorante no está demostrado en ninguna parte del mundo que produzca cáncer. Así que usen desodorante sin ningún problema. Hubo un estudio en Japón, pero muy chiquito, sobre la asociación entre parabenos y cáncer, pero nunca se demostró, y menos a nivel escala global, ¿no? ¿Edulcorantes? Tampoco los edulcorantes, depende cuál. Por ejemplo, la stevia es una raíz que es natural y es buena, y es algo, ¿no? Es algo bueno como reemplazo al azúcar, que sí, en uso excesivo, es malo porque produce obesidad y la obesidad produce cáncer. Claro, al final, no todo en exceso hace daño. Vamos hasta San Miguel. Dora, gracias por esperar. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Dora? Buenas tardes. Mi consulta era, yo tengo una hija de 17 años. En abril le hicieron una ecografía en los senos. Tiene unos pequeños quistes en ambos senos, pero eso ha sido en abril, pero ahorita siente como un poco de dolor. ¿Eso podría ser algún índice de algún cáncer o no tiene nada que ver un quiste? 17 años, ¿verdad? Sí, Dora, gracias por tu pregunta. La posibilidad de que sea cáncer es mínima. A los 17 años es casi 0% la posibilidad de un cáncer. Creo que el récord en el Perú es una chica de 18 años, pero entonces no es cáncer, comenzando por estadísticas. Segundo, si le duele, menos es cáncer. Yo le recomendaría que tome un analgésico, porque hay un síndrome de tensión premenstrual, que antes de la menstruación la mujer, la mama se ingurgita un poco y tiene dolor. Por eso es que el autoexamen se tiene que hacer después de la menstruación. Una semana después, Exacto, ¿no? de 7 a 10 días después del primer día, donde la mama está menos turgente, digamos, ¿no? turgente, y se puede palpar más fácil y con menos dolor. Perfecto. Vamos ahora a Sabí, El Salvador. Adela, gracias por llamar. Adela, Sí, estoy acá, señorita. ¿cómo estás? Te escuchamos. Señorita, quisiera preguntarle al doctor. Yo en la mama izquierda me sale un líquido amarillo. Y me han visto varios ginecólogos y en uno de ellos me han dicho que es hormonal. Yo quisiera saber si puede ser cancerígeno. ¿Qué edad tienes, Adela? Yo tengo 67 años. 67 años. Muy buena pregunta, señora Adela. ¿Usted hizo su mamografía, usted, y ecografía? Sí, todos los años. ¿Y cuándo fue la última? No me ha salido nada. No tiene nada. Bueno, la secreción por el pezón es un signo que se llama telorrea en medicina, y generalmente hay que preguntar si es espontánea o inducida. Si cuando se aprieta sale, no es problema. El problema puede existir cuando sale solo, cuando es espontáneo y mancha el brasier. Pero la posibilidad que cuando pase eso sea cáncer es solo de 8%. O sea, no se preocupe mucho. Si su mamografía y ecografía no han dicho que tiene nada malo, entonces no se preocupe. De repente la secreción, la telorrea es inducida,
y no pasa nada. Entonces no se preocupe, el problema es cuando tienes la secreción, sobre todo sanguinolenta, cuando ya hay tumor palpable, ahí sí la posibilidad de cáncer aumenta un 80%. O sea, 4 de 5 de esas pacientes va a tener cáncer. O sea, ahí sí hay que tener un problema. Entonces, solamente que siga cumpliendo, que siga cumpliendo sus chequeos religiosamente. médicos, y si esto no para o si va increciendo, va peor, entonces tiene que ir a un especialista en mastología, no un ginecólogo, sino un mastólogo. Ella está en Lima y podría ir totalmente a la Liga contra el Cáncer. Tenemos muy buenos médicos profesionales ahí que están de lunes a sábado. La invitamos a conocer la Liga contra el Cáncer. Está en la Avenida Brasil y otro en Lima, y puede chequearse totalmente ahí y hacer esos exámenes incluso. Perfecto, muy bien. Ahí está la respuesta para Adela. Vamos hasta San Miguel. Mirta, gracias por llamar. ¿Cómo está? Buenas tardes. Mi nombre es Marta. Marta, perdón. Miren, doctor, buenas tardes. En el 2014 a mí me operan de la mama derecha de ectasia ductual. Posteriormente comencé a sangrar de la mama como un líquido color marrón o tipo cocoa. Me pasaba. Este mes de octubre se me hinchó la mama muy grande, me comenzó a doler, comencé a supurar como un líquido, y me voy a la liga y me han sacado una mamografía donde me han dicho que tengo un nódulo de márgenes imprecisos e indefinidos. El día viernes me he realizado una biopsia y el médico que me hace la biopsia me dice de que lo que ha sacado lo ha sentido blando, que eso no es correlativo, o sea, que no puede ser un cáncer. ¿Eso es cierto, doctor? De todas maneras, está bien indicada la biopsia, Marta, porque tienes el problema irregular. Una lesión sólida e irregular es un signo de que podría ser cáncer. Pero si ya lo han extirpado y te han dicho que el patólogo ha visto la biopsia y ha dicho que es negativo, no te preocupes, ¿no? No sé si ya salió el resultado, y si no ha salido hay que esperar con calma. Y si fuera cáncer, este cáncer, si está inicial, se puede curar también. Acuérdense que el estadio 0 del cáncer se cura el 100% de los casos, o sea, todos, el 1, el 90%, y así va bajando según la progresión de la enfermedad. De repente no es cáncer, hay que esperar la biopsia, y si fuera cáncer, tenemos el tratamiento del siglo XXI, ha avanzado mucho en la medicina y operamos la mayoría de pacientes con cáncer de mama. Perfecto. Doctor, ¿un factor de riesgo es no ser mamá? ¿El no haber gestado Hay muchos nunca? factores de riesgo en cáncer de mama. Hablando de esta enfermedad, el no tener hijos, sobre todo antes de los 35 años, te da riesgo de cáncer. Y el no dar de lactancia materna. La lactancia materna es el mejor alimento para el bebé, y también funciona para la mamá porque tiene menos riesgo de cáncer de mama. Ahora, no son los únicos factores. No quiere decir que porque la mujer tenga 5 hijos no va a tener cáncer. Hay un montón de pacientes en el mundo, miles de miles, que tienen cáncer de mama, que tienen hijos, pero aumenta el riesgo. Yo tengo ahorita una monja que le he detectado ayer cáncer de mama, porque ese grupo de personas tiene más riesgo de cáncer al no tener hijos, ¿no? Claro, entonces, bueno, así es. Igual esta enfermedad felizmente se puede curar hoy en día, y bueno, y para eso estamos los oncólogos, Por ¿no? eso la palabra clave es la prevención. Doctor, por favor, para ir cerrando justamente el tema, recomendaciones finales, porque sabemos que muchas personas nos están viendo en estos momentos a propósito de este día. Sí, bueno, que dejen de tener miedo, que ojalá que la cultura de prevención aumente en nuestro país, que es mejor hacerse una mamografía o ir a un médico una vez al año que irse al cine a comprar un pan con jodó, que es comida chatarra, y popcorn o una gaseosa, que es lo peor. Cuídense, ayúdense a cuidar, ayuden a los médicos a tratar de sanarlos con estilos de vida saludables. Bueno, antes de despedirme quería hablarles sobre la plataforma Mauchis, Claro que siempre sí. te la digo. Sí, claro. Hay una plataforma de prevención que usa inteligencia artificial, es la primera en Latinoamérica, se llama Mauchis, como yo le digo a mi hijo de cariño Mauricio. Ustedes ingresan por Messenger de Facebook, cliquean Mauchis, M-A-U-C-I-S, Mauchis. e ingresan y a preguntar cualquier pregunta que tengan sobre cáncer, le va a responder en menos de 5 segundos a esta plataforma, y sobre todo en forma gratuita. A diferencia del Google, es una plataforma validada por oncólogos expertos y de uso a nivel nacional. Es una plataforma que incluso yo este fin de semana me estoy yendo a Ecuador. Me han invitado a la Sociedad Ecuatoriana de Oncología a hablar sobre Mauchis en otro país. Me siento muy contento. Voy el viernes hasta el domingo y espero, más que en Ecuador, que también ojalá que lo usen, que en mi país las personas, los peruanos, usen esta plataforma y le saquen provecho, que es como tener un médico en su celular las 24 horas del día, todos los días del año. Claro, porque de alguna manera sí nos resuelven preguntas pues especialistas certificados, y no como el doctor Google, que no sabemos quién no está Sí, pues detrás. Google tiene cosas también buenas, malas y muy malas. Entonces, mejor confíen en esta plataforma. Yo soy el presidente de esta asociación sin fines de lucro. Nadie gana un sol de esta asociación, y es una plataforma bonita. Y sobre todo a la gente que nos escucha hoy día en el cáncer de mama, a esas 20 mujeres que tienen diagnóstico diario de cáncer de mama en el Perú, y a las 5, sobre todo a las 5 que fallecen, tienen que tomar conciencia que esta enfermedad las puede matarlas, pero en realidad porque nadie debería morir.
Todas las mujeres tienen que chequearse y si se chequean van a vivir, nadie va a morir de esta enfermedad. Exacto, a partir de los 20 años ya saben, la autoexploración, 30 años su examen, ¿no?, de mamas, y a los 40 años de ley, ¿no?, para adelante su mamografía. Muchas gracias, doctor León. De nada, Jennifer, siempre es un gusto ustedes. conversar con usted. Hemos estado con el doctor Mauricio León, jefe de la unidad de mastología en la clínica Ricardo Palma, director de la Liga contra el Cáncer y director médico del Centro Detector del Cáncer. Y ahora sí, vamos a hacer una pausa y regresamos con Sara Busabá, quien nos va a dar los pasos para perder peso. A propósito también que la obesidad pues es un factor de riesgo para el cáncer de mama. Ya regresamos, no se mueva, por favor. Amigos, muy buenas tardes. Estamos ya en nuestro momento de nutrición para hablar un tema que es bastante importante y generalizado, porque si bien hoy estamos recordando que el exceso de peso es un factor de riesgo para el cáncer, también es un factor de riesgo para muchas otras enfermedades. Así que por favor, hoy quiero darles los pasos que ustedes tienen que seguir para poder ayudarse a perder peso. Obviamente siempre lo ideal es asesorarse de una nutricionista, pero estos pasos pueden ayudarlos también a ir perdiendo peso, y si tienen problemas en el camino, pues la nutricionista es quien debe asesorarlos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ordenar nuestros horarios. No podemos estar picoteando a cada rato comida. Cada vez que ustedes se ponen un alimento a la boca, es un tiempo de comida, y el número máximo de una persona sana que debería consumir, o el número de veces, son 5. El desayuno, media mañana, almuerzo, media tarde y la cena. Esta media mañana y media tarde no son obligatorias, pero si tú crees que la necesitas porque te da hambre, pues puedes tenerlas. Ese es el primer paso. ¿Qué es lo segundo? Una de las cosas que hemos visto en los diferentes estudios es que las bebidas azucaradas son causa importante de sobrepeso y obesidad. Por tanto, aquellas bebidas que ya tienen azúcar añadida, trata de retirarlas. Idealmente si es de golpe, si no puedes, poco a poco bajas el número. Y obviamente el azúcar que tú mismo estás colocando a tus preparaciones. Lo máximo en una dieta saludable que tú podrías utilizar azúcar en todo tu día, por ejemplo, si necesitas endulzar tal vez el café o de pronto la limonada, son estas 3 cucharaditas en el total de los líquidos de tu día. Entonces tú eliges dónde le voy a poner el azúcar. ¿Será que voy a preparar un postre casero saludable como una crema volteada casera y ahí le voy a agregar el azúcar? Entonces ahí ya elegiste tu espacio. Entonces las bebidas azucaradas, evitarlas, y en todo caso si hay algo que tengo que endulzar, que sea hasta el máximo en el día 3 cucharaditas. Lo segundo que tenemos que hacer es obviamente retirar todo este grupo de alimentos que ustedes ven acá, que están representados por golosinas o snacks que tienen muchas calorías pero pocos nutrientes. Y ustedes ven que muchas veces y lamentablemente son los favoritos de los niños, y eso les genera mucho daño y nada de bienestar. Entonces el segundo paso es eliminar todo tipo de golosinas. Y aquí pongo las galletas de soda también, porque si bien hay algunos momentos, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad diarreica, que podría ser una buena alternativa, hay personas que entienden que la galleta de soda es baja en calorías y puedes comerla y no te va a engordar tanto como un pan, por ejemplo, y eso es falso. Entonces, si es que estas galletas son parte de lo que tú utilizas para calmar tu hambre en algún momento que perdiste el horario, no es la mejor opción. En cambio, la fruta sí lo es. Lo cuarto que quiero comentarles es, si es que estamos en un plan para perder peso, cuando tú vas a tener tu desayuno, hay una costumbre muy arraigada en nuestro país, que tenemos, por ejemplo, el vaso con avena o la quinoa, y adicionalmente tenemos un pan. 2 alimentos que suelen ser ricos en energía. Por tanto, la persona que quiere perder peso debe elegir uno. O bien elijo el pan o bien elijo la avena.
Si no estoy acostumbrado al pan y yo prefiero, por ejemplo, papa o camote o choclo, podría ser un buen reemplazo mucho más nutritivo y conveniente en relación a un pan que está bastante procesado. El otro punto que tenemos que tener en cuenta, una vez que yo ya superé esto, no se salteen, por favor, háganlo en este orden, es medir la cantidad de alimento que yo me voy a servir en mi plato. Las personas que quieren perder peso, la mitad de su plato debe ser de vegetales, ya sea de la ensalada o del guiso. Un cuarto del plato va a ser mi guarnición, que puede ser papa, camote, arroz, trigo, incluso menestra. Y el otro cuarto del plato va a ser mi proteína, pollo, pescado, carne, huevo, queso, lo que he elegido. Esta es la cantidad que se debe servir, sobre todo a aquellas personas que les cuesta seguir un régimen muy estricto. Lo que cocinaron en casa se sirven en esta cantidad. Finalmente, la cena tiene que ser sumamente ligera. Yo podría tener una sopa como esta, ponerle una presa de pollo y ser suficiente, o podría tener de repente una tortilla de huevo con un pancito, y si por ahí me quedé con mucha hambre, podría yo adicionarle una sopita que tiene solamente verduras. Eso para las personas que en la noche tienen un poquito de ansiedad. Y si a pesar de eso yo tengo todavía antojos a lo largo del día, es mejor elegir aquellos alimentos que me van a dar saciedad y me van a dar una buena nutrición, como por ejemplo el huevo duro. No tiene tantas calorías, tiene muchos nutrientes y también me va a dar saciedad. Lo mismo que las nueces y, por supuesto, hidratarse a lo largo del día, preferentemente con agua. Sara, el pocor, canchita o palomitas de maíz para la cena, ¿podría ser ocasionalmente? No tanto para la cena, más es como un snack a media mañana o a media tarde. Y ojo, sí utilizar el popcorn o canchita natural hecha en casa, porque existen algunas que son, digamos, y artificiales y tienen muchísimos aditivos no tan convenientes. Mejor es la natural, ¿no? Mejor la natural en olla o dos tacitas ya preparadas es una porción. Perfecto. Muchas gracias, Sarita. Siempre interesante. Recuerda, usted puede volver a ver este bloque y todos los demás a través del canal de YouTube de TV Perú. Recuerde que los esperamos como siempre a las 5 de la tarde porque el Cuerpo Médico va de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Nos vemos a las 5. Cuídese. Chao. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Cuerpo Médico, es su segunda edición diaria. Soy Jennifer Cerecilla, les doy la bienvenida como siempre. Estoy muy contenta porque siempre juntos aprendemos no solamente a cuidar bien de nuestra salud, sino de muchas patologías y síndromes. Hoy vamos a hablar del síndrome de Cushing, una condición endocrinóloga que tiene características muy peculiares. Por eso vamos a empezar así, un momento con el especialista. Una condición endocrinológica, me corrige muy bien nuestra querida Sarita Gusabá, que también está con nosotros, pero antes vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver todas las consultas en relación al síndrome de Cushing. Estamos acompañados del doctor Jaxel Suárez, él es médico endocrinólogo del Hospital Santa Rosa, y también Sarita Gusabá, ya se lo adelantaba, porque también tiene un tema muy interesante. Ojo, todos los que tienen niños en casa. Sara, Así ¿cómo es, estás? Jenny. Bien, Jenny, muchísimas gracias. Y por supuesto, amigos, este es un tema que ustedes lo han pedido y que yo se los prometí también, porque varias veces nos han preguntado sobre el niño que no quiere comer. Así que hoy les voy a contar cuáles son esos errores frecuentes que cometemos y que traen como consecuencia que este niño no quiera comer. Y por supuesto, aquí con nuestro invitado aprenderemos tanto del Cushing. Bienvenido, doctor. Claro que sí. Muchas gracias. Doctor, ¿cómo está? En principio, ¿qué es esto del síndrome de Cushing? ¿A qué parte del cuerpo afecta? Con precisión.
Bueno, el síndrome de Cushing es un conjunto de manifestaciones patológicas, es decir, signos y síntomas debido a la exposición prolongada al cortisol. Los receptores para el cortisol en realidad se encuentran en los núcleos de las células, de todas las células del organismo. Y es por eso que el síndrome de Cushing puede provocar estas manifestaciones en prácticamente todos los órganos y tejidos. Pero ¿por qué estaríamos expuestos por mucho tiempo al cortisol? Eso es muy importante porque justamente en el 99% de los casos este síndrome de Cushing va a ser consecuencia del tratamiento con los corticoides, ¿no? Que son uno de los medicamentos más usados en la población. Se dice que hasta el 1% de la población puede estar usando corticoides y se encuentran potencialmente expuestos al síndrome de Cushing. Hay que recordar, perdón, Jenny, que durante la pandemia, sobre todo en los momentos más críticos, había mucha gente que se automedicaba incluso con el cortisol, así que sería bueno conocer estas manifestaciones. Y justamente eso, doctor, ¿qué enfermedades, patologías que de repente son más frecuentes en nuestro país, utilizan este medicamento, los corticoides? Bueno, los corticoides se utilizan en diversas patologías, prácticamente en todas las especialidades médicas. Sí tenemos en enfermedades reumatológicas, principalmente como la artritis reumatoidea o el lupus eritematoso sistémico, enfermedades hemato-oncológicas como los linfomas, las leucemias, las anemias hemolíticas autoinmunes, las enfermedades inmunológicas en general que pueden obedecer a diferentes especialidades, tanto la nefrología, gastroenterología, neumología. Prácticamente los corticoides son medicamentos que se usan para una serie de enfermedades en todas las especialidades médicas. Y en el caso del asma, por ejemplo, esos inhaladores con corticoides. Justamente en enfermedades respiratorias también son bastante usados, especialmente en el asma bronquial, ¿no? En la forma de inhaladores. Y de ahí radica también la importancia en que estos corticoides tienen diferentes presentaciones, ¿no? Entre las más usadas tenemos las pastillas, ¿no? Que son diferentes fármacos, pero también tenemos presentaciones en ampollas, ungüentos, cremas, inhaladores, hasta gotas oftálmicas y medicación para inyecciones intraarticulares. Entonces son medicamentos que son bastante utilizados, ¿no? por la población. Doctor, entonces un exceso en el tratamiento que podamos tener por este tipo de enfermedades podría originar, ¿no? como secuela o como un efecto secundario este síndrome. Entonces esto es porque hay un mal manejo en el tratamiento farmacológico. ¿Por qué ocurre? Claro, exactamente. Justo una de las causas puede ser la automedicación, ¿no? por parte de la población, debido a que muchas veces estos medicamentos se venden libremente, ¿no? incluso hasta sin receta médica, y también debido a que anteriormente han utilizado, ¿no? la medicación con los corticoides, pero posteriormente pueden utilizarla, ¿no? sin indicación médica, ¿no? es decir, porque ya anteriormente un profesional de la salud se los indicó, ellos creen que ya lo pueden usar indiscriminadamente en lo sucesivo. Y si sobra pastillas, peor, muy ¿no? importante seguir, ¿no? las indicaciones en cuanto a la dosis y la duración del tratamiento, ¿no? y no usarlo de forma prolongada. Claro, bien importante, porque muchas veces uno recibe el tratamiento y se siente bien, y o deja el tratamiento o continúa con el tratamiento, ¿no? Y a veces no regresa justamente a la cita médica para que el doctor suspenda muchas veces ese tratamiento. Vamos con una primera consulta, doctor, ¿qué le parece? Nos llama Yolanda desde San Juan del Urigancho. Yolanda, bienvenida, te escucha el doctor Suárez. Señorita, buenas tardes, doctor, buenas tardes. Mi pregunta es que he tenido un tratamiento largo por mi dolor de columna, el tratamiento de dexametasona con ciclofenaco. Y cuando me he dado cuenta, me estaba hinchando la cara, el abdomen con mucha fuerza. Total, que el problema, fui al médico nuevamente y me dijo que ya descontinuara las ampollas de dexametasona. Y ahora me siento mal, pues, porque no tengo cómo disminuir esa cantidad de líquido, a pesar que me prohíbo las comidas con harinas. Estoy con dieta, pero sigo con ese problema. Perfecto, muy bien, Yolanda. Doctor. Justamente allí radica la importancia de lo que explicábamos. Estos medicamentos son ampliamente usados. En el manejo del dolor crónico son ampliamente prescritos y muchas veces en estos casos se usan de forma prolongada por periodos de más de 3 semanas y a dosis elevadas. Esto va a generar justamente algunas de las manifestaciones más características que ha referido la señora, entre las cuales se encuentran principalmente la redistribución de la grasa corporal,
con un acúmulo de la grasa en el eje del cuerpo, principalmente. Uno sube de peso. Hay un aumento de peso, pero a predominio central, lo que se conoce como obesidad central. Un acúmulo de grasa en el rostro, en la parte anterior y posterior del cuello, también a predominio abdominal, y va a generar una serie de manifestaciones dermatológicas, ¿no? Principalmente la formación de amplias estrías de coloración rojiza o vinosa. Estas van a ser algunas de las manifestaciones más características, pero como mencionamos al principio, los receptores del cortisol se encuentran ampliamente distribuidos en todo el cuerpo, principalmente, ¿no?, a nivel del tejido adiposo, los músculos, a nivel del cerebro, ¿no?, a nivel del hígado, pero están tan ampliamente distribuidos que van a tener una serie de consecuencias Suspendiendo el medicamento, y manifestaciones. Doctor, ¿se suspende la aparición de este síndrome? ¿Se va solo o cómo es el tratamiento? Has tocado un tema muy importante porque justamente el uso excesivo de los corticoides, el uso prolongado de estos corticoides va a exponer a la persona a complicaciones que pueden ser muy serias. Una de ellas es el desarrollo del síndrome de Cushing como tal, el exceso de los corticoides, pero también nosotros tenemos un eje que fisiológicamente regula la producción y la secreción de cortisol. Y al usar estos corticoides, estos medicamentos exógenos, eso va a alterar completamente el eje y va a suprimir las órdenes a nivel del cerebro. Es decir, ya no vamos a tener la capacidad de producir nuestro propio cortisol. Y eso en alguna situación demandante o de estrés, como una infección, una cirugía o cualquier situación lo suficientemente estresante, puede generar a que la persona pueda descompensarse. El cortisol es una hormona fundamental para la regulación de diferentes procesos en el cuerpo, para la regulación del agua corporal, sales como el sodio, el potasio, el calcio, para la regulación de la glucosa. Es decir, es una hormona importante para mantenernos alertas y vivos. Pero una suspensión abrupta de la medicación puede generar una descompensación con caídas de la presión arterial, ¿no?, y complicaciones que pueden poner en peligro la vida. Justamente es muy importante la pregunta de Jenny, ¿no? Si nosotros estamos viendo que de pronto este medicamento está generando estos cambios en el cortisol y uno suspende, podría generar otras consecuencias, ¿no? Exactamente. Pero cuando esto es un tratamiento necesario para enfermedades que son crónicas, ¿cómo es este manejo? Si la persona necesita su corticoide, por ejemplo, en el caso de un lupus, ¿qué hacen ahí? Justamente hay personas que inevitablemente tienen que recibir los corticoides porque, como vimos, son medicamentos que van a regular también la función inmunológica y son personas que muchas veces son dependientes de estos medicamentos y van a desarrollar las complicaciones, ¿no?, de este exceso de corticoides a diferentes órganos, ¿no? Estas manifestaciones en la piel, pero los más importantes también pueden ser complicaciones a nivel del sistema cardiovascular porque están ampliamente distribuidos en los vasos sanguíneos, complicaciones metabólicas como el aumento de la glucosa, la resistencia a la insulina y la diabetes, la hipertensión arterial, la osteoporosis. Entonces es muy importante que estos pacientes sean referidos oportunamente a un especialista adecuado, ¿no? En este caso un endocrinólogo, para que pueda prevenir o tratar estas complicaciones, ¿no?, que inevitablemente a veces se van a presentar a consecuencia del tratamiento. Doctor, antes de ir a una consulta que llega por redes sociales, por el Twitter, es muy frecuente el hecho de que en patologías, enfermedades crónicas como lupus, ¿no?, las que nos señalaba, se den como efecto secundario este síndrome de Cushing. Prácticamente muchas veces es inevitable, es bastante frecuente que se presenten en todas esas condiciones, ¿no?, que requieren corticoterapia crónica. Pero imagino que ahí el médico tratante que está dosificando y dando el tratamiento farmacológico va viendo si es que se está desarrollando este síndrome y hay manera de regularlo, de no ir al otro extremo, ¿no?, de generar ya está este síndrome. Lo recomendable es que en estos casos los especialistas, ¿no?, que están llevando el tratamiento de esos pacientes, el reumatólogo, el inmunólogo, el dermatólogo, refieran oportunamente al endocrinólogo a estos pacientes para poder recibir la evaluación y el manejo de estas complicaciones lo que se denomina oportunamente. Un trabajo en equipo y multidisciplinario, que a veces también podría ser requerido también del nutricionista para poder ayudar justamente en el control de peso a efectos justamente del Cushing. Vamos a recibir más consultas, doctor. En esta oportunidad tenemos a alguien, nos está escribiendo desde el Twitter. Vamos a leer qué dice César Ruiz. ¿Se puede detener el consumo de corticoides de un día para otro o cómo debe ser el proceso? Justamente esta pregunta es muy importante, ¿no? También va en relación a lo que preguntó la señora Yolanda. La señora Yolanda.
es vital porque, como habíamos mencionado, una de las complicaciones es que se suprime el eje fisiológico en la producción del cortisol y al ya no tener la capacidad, ¿no?, de producir esta hormona tan importante, caemos en el riesgo de padecer la insuficiencia adrenal, ¿no? Es decir, el déficit en la producción de nuestro propio cortisol. Y esto puede ser muy prolongado, es decir, el eje puede estar suprimido por varios meses, se estima que hasta más de un año, en el 15% de los casos puede haber una supresión hasta por 3 años. Entonces, y todo va a depender también de la dosis y del tiempo en el cual han estado expuestos, ¿no?, los pacientes a estos tratamientos. Entonces, una persona que ha usado corticoides en general a dosis, ¿no?, altas o por más de 3 semanas, no debe suspender abruptamente esta medicación porque podría generar ese efecto abrupto, ¿no?, una caída brusca, ¿no? Y debe ir, en caso ya se busque una suspensión del tratamiento, esta debe realizarse gradualmente, paulatinamente, en el lapso de varias semanas, incluso hasta meses, ¿no? Como dijimos, si el eje puede estar suprimido hasta un año, esta supresión, esta disminución del fármaco se debe ir dando gradualmente en el lapso de varias semanas o hasta meses, ¿no?, para prevenir estas complicaciones. Doctor, y que el eje se puede ir recuperando poco a poco. Ahora, nos ha hablado de la causa exógena, ¿no?, que es el consumo justo de estos medicamentos, pero ¿puede darse el caso de síndrome de Cushing de manera congénita o que uno nazca con este síndrome? Bueno, justamente ahí estaríamos hablando, ¿no?, del otro tipo de síndrome de Cushing. El más frecuente es el que hemos mencionado, el 99% de los casos, ¿no? Es la causa exógena debido al uso de estos medicamentos. Pero aproximadamente, ¿no?, más o menos hay una presentación de 5 a 10 casos nuevos por cada 1.000.000 de habitantes. Puede darse una producción endógena de exceso de corticoides, ¿no? Y eso va relacionado a tumores que principalmente el 80% de los casos se debe al exceso de la producción de hormonas a nivel del cerebro, ¿no?, lo que conocemos las glándulas hipófisis. ¿Por qué se produce? Y eso es debido a causas genéticas. Que ya la persona nace con estas condiciones, pero las va a ir desarrollando a lo largo de la vida. ¿Se hereda síndrome de Cushing? ¿Se hereda a los hijos? Existe una tendencia que puedan presentarse de forma hereditaria también, o que exista un mayor riesgo en una predisposición cuando hay el antecedente familiar de una persona afectada por esta condición. Felizmente es el 1% de los casos y eso es una cosa alentadora, pero qué interesante conocer todo esto sobre el efecto del cortisol y los medicamentos que pudieran generar enfermedades si uno exagera o se automedica. Vamos a seguir con consultas. En esta oportunidad tenemos una que nos llega desde el Facebook. Nuestras redes sociales están bien activas. Francisco Fajardo dice, ¿el ejercicio puede ayudar a disminuir los cambios físicos debido al síndrome de Cushing? Doctor. Bueno, es una pregunta importante, ¿no?, debido a que justamente en el síndrome de Cushing hay un debilitamiento en general del organismo, ¿no?, debido a esta redistribución y también debido a que existe un compromiso de los músculos, ¿no?, una atrofia muscular, existe una debilidad, ¿no?, a nivel de las extremidades principalmente, y también pueden existir una serie de complicaciones cardiovasculares, ¿no? Los pacientes con síndrome de Cushing tienen mayor riesgo, ¿no?, de desarrollar eventos cardiovasculares como un infarto al corazón, un infarto al cerebro, ¿no?, debido a que también padecen alteraciones metabólicas. El ejercicio sí puede ser, es beneficioso, pero siempre debe ir con una asesoría médica, ¿no?, para ver cuáles son los límites, ¿no?, que puede realizar, ¿no?, un paciente, ¿no?, para prevenir, ¿no?, porque como sabemos, también hay un debilitamiento de los huesos y una predisposición a las fracturas, especialmente vertebrales. Entonces, sin una adecuada asesoría, realizar un ejercicio que implique un exceso de carga física podría complicar o producir una fractura, por ejemplo. Digamos que como hábitos de vida saludable sí es recomendable siempre y cuando haya sido realizado con regularidad, imaginamos. Claro. Pero bueno, en este caso en particular hay que tener bastante cuidado porque ya una persona afectada que ha sido diagnosticada con síndrome de Cushing, como les mencionaba, tiene un mayor riesgo de estas complicaciones. Entonces siempre es importante primero evaluar cuál va a ser la capacidad, ¿no?, de esta persona de realizar y qué tipo de ejercicios debe realizar, ¿no? Principalmente evitar aquellos que impliquen, ¿no?, un exceso de carga, ¿no?, que puede
generar estas complicaciones. Qué importante es lo que acaba de mencionar, doctor, porque de hecho, bueno, debido a la pandemia muchas personas no han acudido a los gimnasios, pero ahora que ya se está retomando todas esas actividades, una de las cosas que desde acá invoco a estos lugares es que siempre tengan un médico de cabecera, un médico ahí para que pueda evaluar al paciente, porque todos somos aparentemente sanos, pero ¿qué pasa si alguien que toma, digamos, corticoides, se pone a hacer ejercicios, un preparador físico muy exigente y nadie sabe que de pronto tiene estas debilidades? Así que siempre un médico en estos lugares es bien importante. Se pueden exponer a lesiones musculares u óseas. ¿Cuántas cosas? Doctor, recomendaciones finales a propósito del síndrome de Cushing, por favor. Ahí ya lo escuchan todos. Bueno, ya hemos mencionado el tema de la medicación. Los exhorto siempre a evitar la automedicación y siempre seguir las indicaciones, ¿no?, precisas de sus médicos tratantes con respecto a la dosificación y a la duración de estos medicamentos. Usar la dosis mínima necesaria y solamente por el tiempo indicado. Y también otro tema importante, ¿no?, que tal vez no hemos tratado mucho, es también ser conscientes de que muchas de las manifestaciones del síndrome de Cushing, ¿no?, habíamos hablado de las alteraciones en la glucosa, la hipertensión arterial, esta obesidad, van a tener su contraparte en que estas alteraciones son bastante frecuentes en la población, ¿no? Tenemos alrededor de un 20% de personas que padecen obesidad, un 30% padecen hipertensión arterial y un 7% padecen la diabetes. Entonces, no necesariamente toda persona con obesidad o con estas alteraciones estamos pensando en un síndrome de Cushing. Como vemos, la causa endógena es bastante rara, ¿no? Entonces, lo adecuado en estos casos, ante una sospecha, acudir a su centro de salud y este ya los derivará oportunamente, ¿no?, al profesional indicado en caso sea necesario ampliar los estudios. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Hemos estado conversando con el doctor Jaxel Suárez, médico endocrinólogo del Hospital Santa Rosa. A propósito, recordamos nuevamente eso, no a la automedicación, estilos de vida saludable, buena alimentación y la prevención. Esa es la tríada mágica para estar bien de salud. Hacemos una pausa, regresamos con Sarita Busabá, quien nos va a hablar un tema muy interesante, sobre todo para los que tienen pequeños en casa. ¿Por qué no comen? ¿Por qué quieren comer poco? ¿Por qué hacen pataletas o rabietas o no comen como nos gustaría? Bueno, todo eso luego de la pausa, así que no se muevan. Amigos, ya estamos de regreso aquí en Cuerpo Médico y en nuestro segmento de nutrición para abordar un tema que es muy frecuentemente consultado. ¿Por qué mi niño no quiere comer? Y estamos hablando de niños que generalmente tienen 2 años, 3 años, 6 años, 8 años. Y las constantes, es decir, las causas por las cuales este niño no quiere comer son bastante frecuentes. Así que hoy quiero traerles estos errores para que ustedes traten de identificarlos y solucionarlos, porque probablemente con eso se arregle el problema. Número 1, si el niño no come en sus horarios y está picoteando todo el día, es evidente, y eso pasa incluso en el adulto, que ya va a estar medio lleno cuando toque la comida principal. ¿Y a qué me refiero con el picoteo? Es un clásico. Las abuelitas lindas, por favor, no se molesten, pero muchas veces por ahí le pasan la galletita o le pasan un poquito más de jugo o alguna otra cosita más cuando no le toca el horario de comer al niño. Entonces, acuérdense que esta capacidad gástrica es chiquitita y mientras más vas llenando, cuando toque la comida principal, ese niño no va a querer comer o terminar este plato de comida. Otra de las cosas es que se cree que a veces el niño no come, es decir, le sirven la comida y ese niño se demora, no quiere terminar el plato, o sea, come pero no termina. Y realmente el problema no es que el niño no quiera comer, sino que muchas veces la percepción que tenemos sobre la cantidad que debe darse este niño es igual que la de un adulto o es igual del hermanito que cuando tenía su edad comía igual o del primito o del vecinito que teniendo la misma edad come más. Hay que recordar que en la medida que hayan horarios, la cantidad que termina ese niño va a ser según su apetito y eso se regula nuevamente cuando existen horarios definidos de alimentación. Padre de familia, nosotros elegimos la calidad nutricional de lo que le damos, pero el niño puede definir cuánto es lo que necesita según este apetito cuando está ordenado. Otra de las cosas
cosas que también son un factor para que el niño no come es el ambiente que hay en el momento de comer. A veces tenemos niños que son inquietos y no quieren sentarse en la silla, quieren salir a jugar, etcétera, y les cuesta estar sentados, y de pronto nosotros como padres o cuidadores nos ponemos tenso y nuestro rostro, nuestra actitud cambia y el niño lo percibe. Y ese ambiente tenso puede ser un factor para que el acto de comer sea un fastidio y que ese niño simplemente no quiera comer. Así que mucho ojo, y no solamente es la actitud que uno tiene al niño. A veces estamos entre adultos discutiendo de temas que son muy complicados y ustedes creen que el niño no comprende, pero él sí entiende que es algo tenso, algo no agradable, y se puede asociar a la comida y ser un factor de riesgo para que el niño no quiera comer. Como tantas veces queremos que el niño, digamos, no moleste mucho y come tranquilito, entonces lo sentamos en la silla al lado de su mesa y le prendemos el televisor o le damos el aparatito para que esté entretenido. Y lo que ocurre ahí es que la saciedad, es decir, la percepción de estoy lleno y dejo de comer o quiero comer y tengo hambre, no aparece porque su mente está enfocado en un distractor. Por tanto, uno de los motivos por el cual el niño no quiere comer es tener estos distractores de pantalla al momento de alimentarse, cuando en realidad lo que deberíamos hacer es conversar con el niño, hablar de cosas agradables, identificar qué alimentos hay en su plato y así aprovechar para hacer algo de educación alimentaria a nivel familiar. Por ejemplo, si al niño no le gustan las frutas o no le gustan mucho las verduras, contarle alguna historia referente a ese alimento que está en su plato para que él tenga curiosidad y se anime además a consumirlas. Otra de las cosas que pasa muy frecuente con los niños es que a veces no variamos la comida. Identificamos 3 o 4 platos sencillos y todas las semanas hay lo mismo para ese niño, ¿no? O pensamos que él tiene que comer pues una comida especial y no lo integran a la comida familiar. El niño puede saturarse, puede cansarse y ser un motivo para que ese niño no quiera comer. Y otro que es uno de los más frecuentes es que en el momento de la alimentación complementaria no hay una progresión, una transición en la consistencia del alimento. Es decir, empieza a los 6 meses con la papilla, 7 meses con la papilla, 8, 9, 10, 11. Y cuando un día vino el pediatra y les dijo, señor, que su hijo coma de la olla, el niño no va a querer comer porque no aprendió a masticar. Y si por ahí han habido esta transición, pero ha sido leve, siempre ha sido todo muy machacadito, cuando yo ya le presento en la olla un guiso donde, por ejemplo, hay zanahoria o algún alimento crocante, a este niño le cuesta masticar. Entonces empieza a preferir solamente alimentos blandos y eso puede hacer que el niño se vuelva selectivo para comer, donde solamente quiera los fideos, la papita frita, la hamburguesa, la salchicha, el jamón y nada que tenga trabajo masticatorio como las frutas y las verduras. Y finalmente, uno de los problemas que no es muy frecuente pero que puede ocurrir, y ustedes se van a dar cuenta cuando el niño tarda en hablar o no vocaliza bien, es posible que no haya desarrollado una madurez suficiente en el trabajo de articular los movimientos de la mandíbula o los músculos de la cavidad oral y le cuesta hacer un trabajo masticatorio. Un signo clásico es que ese niño demora demasiado con el plato. Todo el mundo ya se terminó, los chicos se fueron a jugar y él sigue todavía masticando o que no vocalice bien. Cuando esto ocurre es muy importante comentarle al pediatra porque probablemente prescriba una terapia o tal vez una evaluación incluso con un neurólogo. Así que Jenny, antes de estar pensando que el niño tiene una mañosería, tiene mucho que ver con los hábitos y formas que aplicamos en casa, Sara, que hay que corregir. Tengo 2 preguntas muy puntuales. El hecho de repente incentivar al niño a que termine de comer y se le da un postre, ya sea una golosina o una fruta. Y segundo, el darle de comer por mamá, por papá, por la abuelita y creo que hasta por la mascota. ¿Esto es recomendable? Sí, no es recomendable. Nosotros deberíamos lograr que nuestros niños se alimenten por el hecho de que poco a poco tomen conciencia de que es un acto social familiar normal y que es algo bueno para nuestra salud, algo bueno para nuestra nutrición. Querer convencerlos con premios o castigos que tienen que ver con alimentos no está bien. Exacto. Lo que podríamos hacer para estimularlos más bien con cosas positivas. Por ejemplo, si nos terminamos el plato de comida, obviamente teniendo claro de que le hemos servido la cantidad adecuada, ¿no? Claro. Teniendo esa premisa, y el niño, digamos, le cuesta un poquito, o tal vez es un alimento nuevo que no lo quiere probar,
sí se le puede, digamos, dar un beneficio con una cosa positiva, como por ejemplo, anímate, termina esta beterraga. Yo sé que no la has probado, pero vamos a probarla. Pero si tú la pruebas, después vamos a jugar algo contigo, pero no premiarlo con te voy a dar el chocolate o te voy a dar el caramelo, ¿no? Sino con tiempo compartido con papá o mamá. Perfecto, es la mejor manera incluso, ¿no?, de poder, ¿no?, tener conciencia de qué es lo que uno está haciendo, comer y alimentarse. Perfecto, Sarita, muchísimas gracias. Excelente las recomendaciones que nos has brindado. Recuerde, usted las puede repasar y de repente compartir con el esposo que de repente no vio el programa el día de hoy. Bueno, recuerde que todos los programas están en el canal de YouTube de TV Perú. Ahí coloca Cuerpo Médico, salen todos los episodios pasados. Muchas gracias por su preferencia. Recuerde, Cuerpo Médico va a la 1 y a las 5 de la tarde. Nos vemos. Cuídense. Chao.